Buenas tardes. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es agua y energía, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Ustedes saben que todos los marzos se celebra específicamente el día 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Eso es un día que fue creado a través de la Organización de las Naciones Unidas y básicamente Aguas de Mérida, que es la empresa regional de servicios de la hidrológica pues, del Estado de Mérida, que presta los servicios de agua potable y saneamiento, pues hace lo que se llama la Semana del Agua. Este mes, digamos de marzo que pasado, o sea, pues ya estamos en abril, pues digamos fue un poco accidentado, ¿no? O sea, hubo muchas cosas atravesadas, por ejemplo, la Semana Santa, el Carnaval, todas esas cosas que nos hacen, digamos, a Venezuela perder un poco de tiempo con respecto a los demás países, ¿no? Aunque la Semana Santa es mundial, ¿no? Pero digamos, las ferias, todo eso se pega y básicamente pues no como que no tenemos mucho tiempo durante el mes de febrero y marzo, ¿no? Bueno, pero entonces, como les decía, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Este año, todos los años tienen lemas, ¿verdad? A nivel mundial, pero los países, digamos, están en libertad de asumir el tema mundial o no. Este año Venezuela no lo asumió porque el tema de este año del Día Mundial del Agua era trabajo y agua, o todo lo que tenga que ver empleos con agua, ¿sí? Que tiene mucho que ver porque el agua genera muchas cosas, ¿no? Es base para muchas cosas. Entonces, debido a la situación de Venezuela, digamos con esto de la sequía, del fenómeno del niño, de todas estas cosas que ya sabemos que gracias a Dios ahorita ya está lloviendo, todavía no estamos seguros si ya empezamos la época de lluvias, solo podemos decir que estamos cerca del periodo normal de lluvia en Venezuela, porque Venezuela tiene un régimen bimodal de lluvias, una del 15 de abril hasta más o menos mediados de julio, por allí, y una segunda que es a partir de octubre, o sea, mejor dicho, finales de septiembre, octubre y noviembre, y el pico de lluvia en Venezuela, normalmente, estoy hablando de la situación normal, es en octubre. Sin embargo, como ha pasado todos estos 3 últimos años que hemos tenido muchas cosas ambientales, y específicamente las sequías se han marcado, pues hemos tenido menos lluvia de lo normal. O sea, sí ha llovido, pero no como generalmente es la costumbre pues, climática, ¿sí? Han pasado muchas cosas, el hombre le mete mucho mano a la casa y la casa se llama la tierra, entonces como le metemos tanta mano y dañamos tanto, entonces por supuesto que todas las cosas como que se desajustan. Y uno de esos desajustes pues lo estamos viviendo en estos últimos años y vemos que todo lo que está pasando con el Guri, vemos todo lo que está pasando con el agua. En estos días atrás me comentaban algunos amigos de Margarita que no había agua en la isla, ¿no? Entonces fíjate que el primer sitio turístico de Venezuela es Margarita, el segundo es Mérida. Y fíjate que eso es tremendo para el turismo, ¿no? O sea, ¿quién va a querer venir si no hay un buen servicio de agua, ¿no? Pero claro, se juntaron muchas cosas, ¿no? A pesar de que Venezuela, pues es un país que tiene mucha agua. Nosotros vamos a ver en esta charla de agua y energía, un poco algunos tips que nos van a ayudar como a desarrollar y como a ver qué es lo que ocurre en nuestro país con respecto al agua y a la energía eléctrica. Este año entonces el gobierno de Venezuela decidió seguir tomando el tema
de Agua y Energía, y específicamente Aguas de Mérida, decidió seguir con el tema del 2014, porque Agua y Energía es el tema del año 2014, debido a la situación que tenemos con el agua y con la electricidad, ¿sí? Para hacer un poco de memoria, Venezuela cuenta con más de 1 millar de ríos, ustedes lo ven allí, 2.500 lagunas, 2 importantes lagos como es el de Maracaibo y el de Valencia, y unos caudales medios en metros cúbicos por segundo, es decir que un metro cúbico son 1.000 litros, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica 41,43 metros cúbicos por 1.000 por segundo, entonces va usted a saber cuántos litros hay, muchísima agua. Es decir, ustedes multiplican por los segundos que hay en 24 horas, o sea, de un día, que son 86.400, y multiplican ese número y es una inmensidad de agua. Sin embargo, sabemos que el agua dulce pues está en menor proporción. Y también sabemos, otro dato, que el agua subterránea es mucho más grande en cantidad que el agua que corre por los ríos, es decir, la que va en escorrentía, ¿sí? Entonces, pareciera ser que Venezuela se posiciona como entre las primeras 15 naciones con reservas de agua dulce en el planeta. O sea, somos prácticamente privilegiados. Sin embargo, si ustedes ven el mapa de Venezuela, que está allí, ¿verdad? El agua está distribuida hacia el sur, es decir, hacia el oriente del país, pero hacia el sur. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los grandes ríos, el Caroní, el Caura, ¿cómo se llama? El Orinoco. Hay grandes volúmenes de agua allí. Y resulta ser que del otro lado, donde está la mayoría de la población, es el 16%. Entonces, pareciera ser que nosotros estamos ubicados donde hay menos agua. Eso tendría un tips que también les quiero dar para que vayamos desarrollando bien el tema y entendamos un poco lo que queremos decir con esto, ¿no? Por supuesto, si hay mucha abundancia hídrica, Venezuela tiene un gran potencial hidroeléctrico, y por eso ustedes observan todas las obras que se han hecho en el oriente del país, específicamente en el estado Bolívar, ¿sí? Están los embalses de Guri, Caruachi y otros nombres, que hay una serie de embalses que están allí y que han hecho que Venezuela tenga una gran oportunidades de tener energía hidroeléctrica, que por lo demás es energía limpia. Si nosotros tenemos las termoeléctricas que hay en Venezuela también, es decir, industria que de alguna u otra manera produce electricidad, pero a través del petróleo, ya nosotros sabemos las consecuencias de trabajar con el petróleo. Siempre es contaminante. Entonces, se puede producir energía de varias formas, ¿no? Está la eólica, y por eso Venezuela tiene 2 grandes proyectos, uno que está en el estado Falcón. Ustedes ven que hay unos molinos ahí en Paraguaná, ¿sí? Para producir electricidad, y también ven que hay un proyecto, mejor dicho, no lo vemos todavía, es un proyecto para Araya, oriente del país, que también el viento viene duro y podemos producir electricidad. Eso es energía limpia. Sin embargo, sabemos que tenemos muchísimo petróleo para botar, para regalar, pero todavía como que no nos atrevemos mucho a hacer muchas termoeléctricas. Sí se han hecho por cuestiones de, digamos, de seguridad de Estado, porque nos tiran una bomba en el Guri y hasta ahí llegamos, ¿sí? Y por eso está creado también el sistema Uribante-Caparo, que también va a producir electricidad, y está, digamos, en el occidente del país. Entonces, tendríamos uno en oriente, el más grandote, el sistema ese del Guri, y con los embalses Caruachi y todos los demás que están allí, y el sistema de Uribante-Caparo, que ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, fíjate, ese potencial hidroeléctrico que tenemos hace, ¿verdad?, que solo desde el río Caroní produzcamos 26.000 megavatios. Eso son equivalentes a 800.000 barriles de petróleo diarios. O sea, ustedes se pueden dar cuenta de todo lo que nos estaríamos ahorrando, primero porque no estamos contaminando, o sea, desde el punto de vista
del petróleo para producir electricidad. Y por otro lado nos estamos ahorrando esos 800 barriles para exportarlo. ¿Sí? Otros tips, como estamos hablando de agua y energía, vamos a ir hablando alternativamente de agua potable y de energía. Las dos están muy relacionadas. Otros tips que tenemos acá es, por ejemplo, el consumo de agua promedio por habitante suele superar los 400 litros habitante día. Y las normas venezolanas y las internacionales dicen que usted tiene derecho a 250 litros persona o habitante día. Sin embargo, la ONU dice que eso se puede bajar a 180 litros, porque eso es suficiente. La tendencia del uso suficiente indica que algunos países están por el orden de los 120 a 90 litros habitante día. O sea, las personas pueden vivir con esta cantidad de agua. Uno a veces se preguntaría, oye, pero usted gasta esa cantidad de agua, la gasta 250 litros. O sea, porque usted se puede tomar ¿cuánto? Ponle que toma mucha agua y se tome 4 o 3. Los adultos tomamos menos agua, los que más toman más agua son los niños. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuántos gastamos lavando los platos? ¿Cuánto gastamos bañando? Tal vez ahí. Tal vez lavando platos. Ahí lo tendríamos que ver. Sin embargo, hay unos países que están pasando a hacer uso eficiente. Por ejemplo, Colombia lo está bajando a 180. Y hay otros países que los siguen bajando hasta llegar a 90. Por lo menos los países europeos, de alguna manera, algunos países europeos están llegando a eso. Inclusive hay países que tienen hasta dotación de guerra. Por ejemplo, Israel dice que cuando ellos están en guerra con alguno, con 9 litros, usted se cepilla, se baña, va al baño, hace comida y todo lo demás. Pero es una dotación de guerra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo es la distribución de la energía eléctrica. El agua potable tiene 5 procesos, pero la energía eléctrica tiene 3, básicamente. Que uno es la generación, ahí lo vemos, donde está cerca del envase, vemos donde están las turbinas, allí, ¿verdad? Luego va a una estación transformadora, ¿sí? Y hacemos transmisión, que sería el proceso, y el último proceso es donde están las casitas y los edificios que ustedes lo ven ahí, que se llama distribución, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el agua potable y la electricidad? Que el agua potable se puede almacenar en estanques de almacenamiento, en lagos, lagunas, lo que sea. En cambio, la electricidad no se puede almacenar, a no ser de que sea otro tipo de corriente. Por ejemplo, como la corriente de las baterías, esa sí se puede almacenar. Por eso tenemos la batería en los carros, en otras cosas. La de las pilas se puede almacenar. ¿Sí? Entonces usas una linterna. Pero esta, que es la corriente continua, no la alterna, la continua, no se puede almacenar. Esa quizás sería una dificultad. ¿Ustedes sabían eso? Que el agua sí se puede almacenar, pero que la electricidad no. ¿Ves? Ahí hay unas diferencias interesantes. ¿Sí? Otros datos interesantes, fíjate, es con respecto a la capacidad instalada. O sea, la capacidad instalada que tenemos en nuestras plantas de generación de energía eléctrica. Y fíjense que a finales de 2015 ya teníamos 33.938 megavatios de capacidad instalada, ¿verdad? Entonces eso significa que casi Venezuela es uno de los países que tiene bastante capacidad instalada, pero que la mayor capacidad instalada por habitante, por kilovatio hora, perdón, por habitante en Latinoamérica la tiene Chile. Ves que 0,97 kilovatios hora por cabeza, per cápita. Y después sigue Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué tenemos tanto rollo? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a desarrollar un poquito eso, ¿no? Con respecto al consumo de electricidad por habitante en Latinoamérica, vemos que Venezuela tiene un gran consumo, es el que más consume. Ahí vemos la cantidad de kilovatios hora, que son 4.018 al año por cabeza o por persona, ¿sí?
Y después tenemos a Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Pero me llama mucho la atención la Brasil, porque Brasil es un país muy grande. Y fíjate que está como de tercero y nosotros, de cuarto, perdón. Y nosotros estamos arriba. Hay unas consideraciones que tendríamos que evaluar sobre esto, ¿no? Entonces, llegamos a una conclusión que Venezuela es el país que detenta el mayor consumo per cápita en Latinoamérica. O sea, gastamos mucha electricidad, ¿no? No nos importa. La pregunta es, ¿será porque es barata? ¿O será porque también el agua potable es barata? Porque uno va a otro país. Anoche yo estaba conversando con un hijo que está afuera y decía que ellos tenían que pagar el aire acondicionado porque era muy caro. Y igualito el agua, es muy caro. O sea, pareciera ser que aquí es muy barato. Entonces, como es muy barato, lo derrochamos, no nos importa, ¿no? Otra cosa que quería decir con respecto a la relación agua-energía es que es muy importante conocer la interrelación, porque el 8% de la energía que se consume en el mundo se utiliza para el agua potable, o sea, para bombear agua, para transportar agua, para potabilizar el agua. Es decir, las plantas de potabilización y las plantas de tratamiento de aguas residuales necesitan luz para poder mover todas las cosas que se mueven en una planta, ¿sí? Y para poder tener los laboratorios, tener los equipos para poder hacer los análisis de agua. Entonces, fíjate, el 8% de la energía que se consume en el mundo se utiliza para el agua potable. Eso está interesante también, ¿verdad? Y otra relación importante en lo que es el binomio agua y energía es que la energía consumida mundialmente para suministrar agua potable aproximadamente es de 27.473 petayulos. Esa es una medida grandotota digamos, de electricidad, ¿no? Es un número grande, por eso se llama petajoules. Nosotros manejamos cuando estudiamos los joules, pero ahora cuando digo petajoules es el número grandotote, ¿sí? Eso es similar a la cantidad total de energía que utiliza Japón y Taiwán. ¿Y Japón cómo utiliza energía? Tremendamente, ¿no? Y eso equivale a 4.5 veces de la energía consumida anualmente en México y asciende aproximadamente al 8% del consumo mundial. Entonces fíjate que prácticamente tienes que utilizar energía para poder moverlo del agua potable. Y entonces ahí es donde empezamos a ver las relaciones que hay entre el agua potable y la energía. Otra cosa curiosa es que para generar energía hidroeléctrica, ¿verdad?, necesitamos del agua. Porque ¿qué hace que se produzca la electricidad? Pues simplemente tienes un embalse, la fuerza del agua que está almacenada pasa por unas turbinas, la fricción de las turbinas hacen que se produzca electricidad. Entonces, si no tengo agua, pues no puedo generar energía eléctrica, ¿verdad? Y si no tengo energía eléctrica, pues no puedo generar agua potable. Pareciera ser que es como una relación bien estrecha entre el agua potable y la energía eléctrica. ¿Cuáles son los nexos del agua y la energía? Pues el aprovechamiento energético, o sea, de energía, de la infraestructura de agua se centra en el agua potable. Y el uso del agua de la infraestructura energética se centra en el uso del agua, como les dije ahorita. O sea, para producir electricidad yo necesito agua, es decir, hidroelectricidad, ¿no? Porque también puedo producir electricidad de otras formas, ¿no? Teniendo esto claro, vamos a ver qué pasa en el país. Por ejemplo, en el estado de Mérida nosotros tenemos una central hidroeléctrica que se llama, mejor dicho, un embalse, porque la central realmente es en los límites entre Mérida y Barinas, estaría en Calderas, ¿sí? ¿Cómo se llama? La central hidroeléctrica. Y hay dos principales ríos que me producen hidroelectricidad en el páramo, que son el río Santo Domingo y el río Aracay, ¿correcto? Ustedes lo han visto cuando van paseando por el páramo, como eso a veces está bajito y a veces está arriba, ¿no? Esta central hidroeléctrica complementa las necesidades de energía de la zona occidental. ¿Por qué? Porque todavía no hemos arrancado totalmente con el complejo Uribante Caparo, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Esta planta tiene una producción o esta central de 1.044 millones de kilovatios horas al año. O sea que, digamos, más o menos como entre un 8 y un 9 y pico % de la energía que se produce en toda Venezuela, ¿sí? Y aquí vemos en las principales afluentes del estado de Mérida para el complejo Uribante Caparo.
por ejemplo, tenemos tres embalses, está el embalse Uribante, el embalse Doradas, ¿verdad? Y el embalse Caparo. Y hay varias presas, ¿verdad? En el embalse Dorada, que es el que está en la mitad, vemos la presa de las Cuevas. Y en el embalse Uribante Doradas, en el desarrollo Uribante Doradas, en el embalse Uribante, está la presa La Honda, que es la primera que nos conseguimos después de pasar Bailadores. Le damos un rato así en carretera y llegamos hasta La Honda, hasta después de Pregonero, ¿sí? Y vemos el embalse ese que ya ahora lo están utilizando, además para producir hidroelectricidad, también lo utilizan para turismo. Entonces hay unas casitas ahí que alquilan un complejo turístico bien interesante que en algún momento también lo podemos utilizar como turismo, sobre todo los merideños que nos podemos movilizar para allá. Es otro dato bueno que podemos tener, correcto. Entonces ustedes dan cuenta, los ríos que alimentan el embalse provienen del estado Mérida, porque el estado Mérida produce agua también, ¿verdad? O sea, Mérida es un estado productor de agua. Y los ríos son el río Mucuchachí, Mucupatí, Aricagua y el río San José, pero todos ellos están en la zona sur del estado, o sea, en los pueblos del sur. Y ellos llevan el agua hasta esos embalses. Hay también algún aporte de algunos ríos del Táchira, pero son más, o sea, mucho más pequeños para estos embalses, y a partir de estos embalses generaríamos también hidroelectricidad. O sea, de tal modo que el occidente tendría hidroelectricidad y el oriente, pues el gran complejo del Guri, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros consumimos mucha energía eléctrica? Que quizás es estábamos viendo los datos del principio, que por qué Venezuela consume mucho. Hay unas razones de ser. Si ustedes se pueden ver allí en el mapa de Venezuela, esto, digamos, son los consumos de energía por región con la banda verde que propone Corpoelec, correcto. Sin embargo, ahí estamos viendo por qué lo propone, ¿no? Hay una razón de ser. Pareciera ser que el estado que más gasta luz o el estado más frío de Venezuela no es Mérida, sino el estado Zulia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho aire acondicionado. Pero si ustedes ven el resto de Venezuela, ¿dónde hace sí una temperatura agradable? ¿En qué sitio hace la temperatura agradable? Puede ser Mérida, ¿verdad? A veces. Porque a veces sentimos mucho calor, ¿no? Pero digamos que Mérida se puede vivir sin aire acondicionado, en líneas generales, pues. O sea, puede ser que sintamos calor, pero bueno, ahorita lo tenemos prendido, pero en otro estado puede ser el estado Miranda. Por lo menos está Los Teques, San Antonio de los Altos, El Hatillo, la misma Caracas. El estado Trujillo, el estado Táchira, sin embargo San Cristóbal está muy caliente. Pero son pocos lugares. Si ustedes ven el resto del mapa, todo es caliente. Todo es muy caliente. Y fíjense que la población está sentada donde hay más valles y está más fresquito la cosa, ¿sí? A pesar de que hay mucha población en el estado Zulia, ¿sí? Que es la segunda ciudad del país. Entonces, fíjense, los consumos los que más consumen, digamos, hidroelectricidad en el país, está el estado Zulia y después está el estado Nueva Esparta, que ahí se ve de color morado, ¿sí lo ven? ¿Verdad? Luego está el resto de Venezuela con todos los demás estados: Guárico, Apure, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Portuguesa, Cojedes, Barinas, todos son calientes, ¿sí? Hay una razón de ser, pareciera ser que son los consumos de neveras industriales, de neveras de casa, de aires acondicionados, aires integrales. Necesitas aire para poder estar, digamos, vivir de la mejor manera. O sea que en líneas generales Venezuela es caliente. Luego están los estados Lara, Falcón y Aragua, pero hay una ventaja con Falcón y Lara. Es algo que no se diferencia con Sucre, pero es que los vientos, por eso están allí las hélices, esas productoras de energía eólica, porque hay mucho viento. Usted se para en cualquier parte de Falcón y eso casi se lo lleva. Si usted se para en la vela de Coro y si no se pone pila, ahí nadie dura peinado. Todo el mundo está despeinado, ¿sí? Quizás eso hace que refresque mucho, o sea, todo lo que es Paragoná, Falcón, Lara relativamente. Hay algo de Piedemonte en Lara y por eso quizás es más o menos
la propuesta que está haciendo Corpoelec para los consumos de energía por región, kilovatios hora mes. Entonces ya entendemos por qué gastamos mucha electricidad. Sin embargo, hay otros gastos adicionales que lo vamos a ver más adelante que deberíamos evitarlos para poder trabajar esto, lo de la banda verde, ¿sí? Fíjense, en los excesos de consumo de energía, vemos por lo menos gente ahí, la primera foto está el tipo robándose la luz, eso pasa mucho. Y luego el derroche de energía en la noche, prendemos toda cosa, unas cosas súper gigantísimas, de, de las cosas estas de comerciales o casas comerciales que exageramos con las luces, ¿no? Quizás el más común es tener una regleta así con muchos celulares pegados, o el celular que usted lo dejó pegado cargando, quita el celular, se lo lleva y deja pegado el cargador, ¿verdad? Eso hace un robo de corriente, pero usted lo hace en una casa, después lo hace, si todo el mundo tiene celular en una casa, y si hay 5 personas, pues a lo mejor son 5 ratoncitos que se están robando la electricidad, ¿correcto? Igual, si usted en la casa al lado lo hace y la del lado lo hace y mucha gente lo hace, pues ¿qué va a pasar? Es una costumbre que tenemos que, digamos, cambiar. El ser humano es un animal de hábitos, ¿sí? Podemos tener muy malos hábitos y muy buenos hábitos. Y los hábitos sí se pueden cambiar. Eso no es un mito que no se puedan cambiar. Sí, no, porque yo soy así y me emperro en eso. Perdonen la expresión. Pero realmente el trabajo interno que tendríamos que hacer todos es cambiar de actitud, pero cambiar de hábitos, tanto en el uso del agua como en el uso de la energía. Otro es, por ejemplo, los aires acondicionados, como ya sabemos que los utilizamos mucho en todas partes, los ponemos a 17 grados. Entonces lo dejamos cuando nos estamos acostados, entonces buscamos en una cobija, en vez de bajar ¿cómo se llama? Los grados de temperatura. Buscamos una cobija o nos ponemos una chaqueta. Entonces, o sea, uno dice, qué cosa tan loca, ¿no? En vez de bajar eso, ¿no? Cuando lo bajamos más, gastamos más energía. Dicen que la temperatura ideal para que un ser humano se sienta súper bien desde el punto de vista físico, o sea, no desde el punto de vista de sabrosita, sino de que todo su organismo trabaje bien, la temperatura ideal son 23 grados centígrados. Y esa es la temperatura ideal también para el consumo energético. Entonces quizás es un hábito. Entonces si yo tengo un aire acondicionado en mi casa o un aire como este, pues lo pongo en 23 grados, es suficiente para sentirme bien. Si vemos la foto de la izquierda, en la parte de abajo, así vemos mucha gente. Por ejemplo, vemos a esta joven que tiene el televisor prendido, ¿verdad? Tiene una lámpara, las 3 lámparas de arriba la ven, ¿sí? Y está escuchando música y otra cosa. O sea, hay mucha gente que deja los televisores prendidos y a veces no hay razón, o dejan los ventiladores prendidos o los radios prendidos sin motivo, pues, o sea. Y por supuesto el de la derecha, en la parte de abajo, pues mucha gente que también prende las luces por todo, porque si no siente que el coco se lo come o le da miedo. Hay mucha gente que duerme así porque, no sé, tienen costumbres de ese tipo. También están los excesos de consumo de agua potable. Por ejemplo, las normas venezolanas ya dijimos que establecen que la dotación es 250 litros por persona a día. Sin embargo, el consumo promedio a nivel nacional es de 400, imagínense. Pero lo más increíble de todo es que el estado Mérida se encuentra entre 450 y 900 litros por persona a día. O sea, los gastos por persona a día son enormes en el estado Mérida, ¿sí? Mucho baño suelto, mucho baño mal arreglado, mucha llave goteando, que lo podemos ver ahorita, por ejemplo aquí, por ejemplo, fíjate, ahí vemos fotos que dice eso, mucha gente lavando carros, cuando nos cepillamos dejamos el agua abierta y ustedes supieran todo lo que cuesta potabilizarla, todos los gastos en químicos, en electricidad, en todo. Otra cosa es también la costumbre de cuando uno está lavando a chorro abierto, en vez de, digamos, echarle agua a todos los platos y enjabonar y estarías ahorrando, ¿no? Hay gente que le gusta lavar las calles, como la fotico esa que está ahí abajo,
¿verdad? Y también hay gente mucho más loca que deja la llave abierta así per se. Están cocinando y la dejan abierta. Sí, como no cuesta, pues la botamos, ¿no? Entonces pareciera ser que son muchas cosas las que hay que trabajar desde el punto de vista de hábito de nosotros, digamos, con los muchachos nuestros, con nuestros familiares, con los amigos, con los panas, con todo. Llegamos a una conclusión interesante, que a pesar de ser un país que tiene mucha producción de agua, ¿verdad? Y que tiene unas grandes posibilidades de producción y de capacidad instalada de hidroelectricidad, pareciera ser que estos dos recursos esenciales para la vida están en una situación de una palabra que la hemos estado viviendo los venezolanos durante estos últimos 2 o 3 años: escasez. Entonces, además de tener escasez de muchas cosas, que ya las tenemos suficientes, pues ahora estamos como empeñados en hacer escasez del agua y de la electricidad por nuestra culpa como usuarios. Por supuesto, las empresas que prestan los servicios de alguna manera tienen algo de culpa, o sea, mejor dicho, o un porcentaje de culpa. Pero la otra culpa la tiene el usuario, la tenemos nosotros porque tenemos unos muy malos hábitos. Y si a eso sumamos el crecimiento poblacional, ¿verdad? Eso va a hacer que yo tenga mayores demandas de agua y de energía, porque mientras más gente tengo, necesito más agua y más energía, ¿sí? Yo tendría que tener una respuesta inmediata sobre eso, porque si no, entonces entro en lo que se llama la palabra escasez. Tendría entonces que empezar a hacer muchas cosas para que la escasez en el agua y en la electricidad no llegue. Tendría que hacer una integración de la gestión de los recursos hídricos y de electricidad, sabiendo que los dos están muy relacionados. El uno depende del otro, ya lo dijimos, porque tienen unos nexos como muy claritos, ¿no? O sea, para producir hidroelectricidad yo necesito agua, y para producir agua potable necesito electricidad. ¿Verdad que toda la relación está muy clarita, verdad? Sin embargo, pareciera ser que los gobiernos por las cuales hemos pasado, como que no están muy claritos en esto de integrarlo en la gestión de los dos recursos, sino que simplemente creamos un ministerio para la electricidad, y después tenemos las hidrológicas. Deberíamos tener algo que las relaciones, ¿no? Quizás la propuesta es esa, que como una depende de la otra, o a las dos dependen de ambas, entonces habría que hacer algo en la que pudiésemos trabajar con las dos al mismo tiempo. Entendemos que los gobiernos hacen esfuerzos por tener un ministerio del ambiente, que en este caso en Venezuela se llama Ecosocialismo y Aguas, ¿verdad? Y tiene un ministerio de energía, que de alguna manera también lo dedica para resolver los problemas de eso, pero la propuesta realmente es hacer una gestión integrada de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos se complementan. Eso sería como lo correcto. Hay otra cosa que también deberíamos de entender, y es una cosa que nos la metieron aquí en la cabeza de chiquitico. Esta tabla que está aquí, que le estoy presentando, se llama las diferencias entre la oferta y la demanda y la disponibilidad de requerimiento del agua. Porque a todo el mundo le dice, ¿cuánto es la demanda de agua? ¿Cuánto es la oferta de agua? ¿Verdad? Pero nunca nadie dice cuánto es el requerimiento del agua o la disponibilidad de agua. Pareciera ser que todo lo manda es lo económico. Porque fíjate, cuando yo digo oferta y demanda, ¿en qué términos estoy hablando? Estoy hablando en términos económicos, ¿sí? Tanta oferta, tanta demanda, esos son términos económicos, pero nadie dice cuánto requerimiento de agua tengo y cuánta disponibilidad en los ríos hay o en los embalses. Nadie dice eso. Sí lo dicen los hidrólogos, porque conocen los términos claros, ¿verdad? Los profesionales que estamos trabajando en esto los conocemos, pero la gente no. La gente dice oferta y demanda y se quedó con lo económico aquí en la cabeza, ¿verdad? Pues resulta ser que tienen unas grandes diferencias, y fíjate que la oferta es un término económico de cantidad de agua utilizable, y ello considera el recurso como un todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que esté en el río, todo me lo llevo. No dejo nada para que la fauna ni la flora que está en el río se me desarrolle, sino la tengo que matar, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad, es un término hidrológico de cantidad de agua utilizable. Parecía ser que son las mismas cosas, pero no.
son cosas diferentes. Este considera el recurso, sus usos y el caudal de mantenimiento de la cuenca, es decir, el caudal que yo tengo que dejar para que la vida en el río se siga manteniendo, es decir, porque hay peces, porque hay flora, porque hay microfauna que hay que mantener. Si yo meto todo el río por el tubo, ¿qué estoy haciendo? Matando todo lo que sigue de ahí para abajo, ¿verdad? Cuando yo hablo del término de demanda, estoy hablando de un término económico de necesidad de agua, y cuando hablo del término de requerimiento, digo, es un término hidrológico de necesidad de agua. Los dos hablan de la necesidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la demanda usted considera la necesidad de agua como una totalidad. Es decir, si la gente pide 800, usted le da 800 y no le da lo que requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la norma? Que son 250 litros por persona a día. Pero si usted demanda 800, yo le doy los 800. ¿Eso es justo? Pareciera ser que no, ¿verdad? Y fíjate el gasto que tenemos en el estado de Mérida, entre 450 y 900. O sea, ahí hay una cosa de verdad que no es bien, no es buena, que nos puede llevar a una escasez segura. ¿Y qué pasa con el requerimiento? El requerimiento considera la necesidad de agua a corrimientos básicos suficientes. Es decir, yo te doy lo que tú requieres para bañarte, para comer, para lavarte los dientes, para hacer comida, para lavar la casa si quieres, ¿verdad? O no sé, o lavar la ropa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre requerimiento y demanda? Que la demanda incluye el derroche, mientras que el requerimiento no. Entonces, cuando nosotros empecemos a manejar estos términos, pareciera ser que yo le doy entonces a la gente lo que requiere y no lo que la gente me demande, porque si no, entonces ¿qué va a hacer la gente? Bota el agua. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces esas cosas hay que tenerlas como claras, ¿no? Entonces pareciera ser que como que la solución de todo esto está en el ahorro tanto de la energía como del agua. Por eso decimos, ahorrando agua, ahorramos energía. Y ahorrando energía, ahorraremos agua, ¿verdad? Suena así como un poco de palabrería, pero la cosa funciona. Si ahorramos agua, ahorramos energía. Si ahorramos energía, ahorramos agua. Y fíjate que hay algunos datos interesantes. Fíjense, en Europa se sigue derrochando al menos el 40% de los recursos hídricos debido a la ineficiencia operativa de las empresas prestadoras de servicios. Y en Latinoamérica no se salva de eso. Porque nosotros, si ellos derrochan el 40%, nosotros estamos derrochando entre el 50 y el 70%. O sea, muchísimo más de lo que hace Europa. Pero claro, Europa son países que están desarrollados, son digamos, que tienen otro nivel. Y fíjate con todo lo que ocurre, ¿no? O sea, ellos votan el 40 y nosotros entre el 50 y 70. Una cosa, a pesar que tenemos, digamos, muchísima agua. Se han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, el potencial de ahorro de energía de los sistemas de distribución y tratamiento de agua puede ser muy significativo. Se pueden ahorrar hasta 25% aplicando medidas de eficiencia energética. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Pero hay mucho que trabajar y fíjense, por eso es que ese cuadro, en las 5 o 6 primeras tipos de acciones, no hay ningún número. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado, pero sin embargo lo ponemos. ¿Por qué? Porque esos son tipos de acciones que había que hacer, por ejemplo, mantenimientos adecuados, manejo adecuado de tarifas de energía eléctrica, corrección del factor de potencia, limpieza de las tuberías de los pozos de agua subterránea, ajuste de capacidad de sistemas de bombeo. Todas esas cosas me ayudan a mí a ahorrar, ¿verdad? Sin embargo, no se han hecho pruebas para dar unos números, pero sin embargo, fíjate, cuando ya en las dos últimas sí vemos que hay un ahorro del 5 al 10%, y cuando se implementan tecnologías de alta eficiencia, tanto para ahorrar energía eléctrica en los sistemas de tratamiento de agua, llegamos entre un 20 y un 40%, o sea que sí es posible. Entonces hay que seguir trabajando sobre estas cosas, es decir, las empresas prestadoras del servicio tendrían de alguna u otra manera que empezar a hacer todos estos tipos de acciones para ahorrar agua. Entonces se ayudaría. Si la empresa lo hace y lo hace la gente, ¿qué va a pasar? No vamos a ir a la escasez, correcto. No deberíamos ir a la escasez. Entonces hay que hacer como dos frentes de acción. Que las empresas prestan el servicio de agua potable ahorren electricidad de alguna u otra manera, y al mismo tiempo la gente ahorre agua y electricidad.
Pareciera ser que es como una especie de solución, que sí es posible, pero que solamente ocurre si las empresas hacen la gestión en conjunto, y es posible si la gente cambia de hábito. O sea, nosotros, todos los usuarios de los servicios de agua y de electricidad, la respuesta es cambiar el hábito. Si no cambiamos el hábito, no vamos a lograr nada. Entonces, dicen que el ser humano, si forma un hábito, si lo hace 21 días seguidos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a no derrochar el agua ni la energía eléctrica, es decir, que nos acostumbremos 21 días seguidos a cerrar la llave cuando la tengo que cerrar, cuando me esté lavando los dientes, cuando esté lavando los platos, cuando esté preparando alimentos, qué sé yo, y no me quedo media hora en el baño o una hora bañándome, sino me baño unos 5, 10 minutos, a lo sumo 15, pues el que le gusta el agua. Pero entonces son cuestiones de hábito. Si nosotros logramos esos 21 días, ayudaríamos entonces, porque si usted lo hace y el otro lo hace y el otro lo hace y el otro lo hace, se hace una especie de cadena, ¿verdad?, de un efecto dominó que en los usuarios ayudaría mucho a las empresas y al país, en líneas generales. Entonces, por eso, de alguna u otra manera, hay que tener en cuenta que todos tenemos hijos, ¿verdad? Todos vamos a tener hijos, en algún momento los que no tenemos tendremos, y los que tenemos sabemos que hay que dejarles cosas buenas, ¿verdad? Por eso, para las próximas generaciones, para que ellos sean partícipes de estos recursos, hay que hacer acciones que garanticen el conocimiento de la relación agua-energía. Es decir, que en todos lados nosotros de alguna u otra manera estemos hablando de esto. Un poco, nosotros podemos ser como las personas que desde la casa podemos estar diciendo cosas a nuestros familiares, a los amigos que nos visitan, a los panas con que nos estamos, y vamos comentando estas cosas, ¿ves? Porque todo el mundo sabe que hay problemas con el agua y con la electricidad. La otra cosa sería que los gobiernos, es decir, los gobiernos nacionales, los que estén en el momento, o lo que sea, o los que estén, desarrollen políticas sectoriales en el ámbito del agua y la energía, es decir, que lo vean como un nexo fuerte y no lo vean así separado, no lo trabajen separadamente. Y también hacer unos estudios que vinculen la disminución del consumo energético, como los que les acabé de decir hace rato, porque hay mucho por hacer. Entonces pareciera ser que tendríamos como eso que está aquí escrito en rojito allá, dice, pareciera ser que a nuestros hijos y a las generaciones futuras les daríamos un futuro sostenible, es decir, que puedan tener el derecho que nosotros tuvimos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo me pude bañar en el Chama. Los viejitos dicen, yo me pude bañar en el Chama. Ahora, ¿quién se baña en el Chama? Nadie. Hay mucha gente de los viejitos esos de 100 y pico de años allá en Caracas, yo me bañé en el Guaire. Ahora métase usted en el Guaire. ¿Ah? Lo mandan para allá para... Ajá. ¿Ves? Entonces, fíjate, esas cosas pasan. Entonces, ahorita, ¿qué le diría usted a su hijo cuando su hijo tenga 50 años y usted sea un abuelo? Yo tenía un parque allá bonito, que donde estaba el río Albarregas, que me podía bañar y veía las truchas. Se lo podremos decir, eso sería interesante. O yo tenía unas playas en Venezuela muy lindas, que se llaman Morrocoy y el otro Mochima, y eran limpiecitas, pero ahora, ¿ves? Entonces habría que pensar en eso. Entonces por eso tenemos que pensar en ese futuro sostenible, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer, de verdad. Una de esas es la toma de decisiones gubernamentales e institucionales que deben tomar en cuenta que el agua y la energía definitivamente representan sistemas complejos y que las interconexiones entre ellos también son complejas, ¿sí? Por eso pusimos esta diapositiva ahí que de alguna manera nos dice cómo hay que engranar las cosas, no las podemos separar, tenemos que engranarlas, ¿sí? Y empezamos a hablar entonces de que las decisiones políticas y gerenciales deben considerar desde la relación existente entre ellos, dejando de verlos como recursos separados. Lo dijimos una vez más. El agua y la energía forman parte de un sistema urbano que se analiza globalmente. Yo no lo puedo trabajar por separado. ¿Por qué? Porque van muy unidos. Entonces, quizás como la nota final de todo esto es que lo veamos como eso, como un binomio agua-energía, como que los dos se relacionan que son muy importantes, que yo no puedo ver la electricidad aparte del agua. Es una cosa que va en conjunto y que a las dos hay que ahorrar.
Fíjate, entonces, como hay que ahorrar, hay aquí algunas medidas para ir ya concluyendo la pequeña charla, que nos puede ayudar mucho. Y fíjense, todos queremos, nos morimos de calor en este país, ¿no? Sin embargo, nos bañamos con agua caliente. ¿Por qué? Porque tenemos el aire acondicionado full y después nos queremos bañar, porque si no temblamos del frío. Es una cosa como loco. Pero así somos los seres humanos, somos muy complejos, ¿sí? Entonces, fíjense, agua caliente, queremos agua caliente, ¿verdad? Nadie se quiere bañar así con agua frita, a nadie le gusta. Puede ser que a alguno le guste por ahí porque es deportista y porque le gusta estar activo y tal, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, el agua caliente dice, use el agua caliente solo cuando sea necesario, evitar baños de novia. La gente que se mete 1 hora, 15 minutos, en vez de una hora en vez de 15 minutos. Hora y media. Yo conozco gente que se baña 2 horas. Entonces está ahí. ¿Ah? Y quedan igualito que el que se bañó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Otra es, fíjense, sí, bueno, eso está muy bueno, bañarse en poco tiempo. Ahorrar agua es ahorrar energía, ¿sí? Correcto. La otra es la que no le gusta a la gente porque las instalaciones son caras, ¿sí? Instala grifos y cabezales de bajo consumo, regula la temperatura entre 30 y 35. Hay una serie de ¿cómo se llama? De grifos, de regaderas que son de bajo consumo. Pero ahí usted va a buscar cuánto cuesta. Usted va a comprar la que le ayuda a botar agua. ¿Me entiende? Porque es más barata. ¿Sí? Y a veces usted ni siquiera la compra. Deja que el agua corra. Porque usted no arregla las llaves. Porque entonces el plomero le va a cobrar duro. Además, tiene que pagar los materiales. Oye, qué cosas, ¿no? O sea, no aprendemos de ninguna manera. Fíjense, el termoeléctrico es el mayor consumidor de electricidad, los que tienen termoeléctrico, ¿no? El de gas es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué ocurre con el termoeléctrico? Usted lo deja enchufado, calienta el agua, ¿verdad? Se pone así hasta 90, ¿ustedes lo han visto? Que se pone así. Claro, llega un momento en que cuando él llega ahí, el termostato baja. Y usted se va de viaje o sale todo el día. Y cuando el termostato vea que el agua está fría, ¿qué hace? La vuelve a calentar. ¿Usted se bañó? No, estaba afuera, estaba de viaje, estaba no sé dónde. Y entonces eso va a pasar muchas veces al día con el termoeléctrico. Si usted no lo desconecta, tiene que desconectarlo, de paso se deteriora. ¿Sí? Y enfría, calienta, enfría, pero la gente no sabe eso. Tal vez es que no lo sabe. Hay gente que sí lo sabe, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y fíjate, eso es vital en el ahorro de energía cuando tienes un termoeléctrico. El gas no, porque bueno, el gas es otra cosa. También hablaremos en otro momento del gas, pero ahorita estamos hablando de la energía y del agua. Por eso dice, apaga el termo cuando salgas de viaje. Solo lo desenchufas. Cuesta tanto. Es una cosa increíble. Los celulares, ojo. Otras medidas de ahorro de energía y agua potable, por ejemplo, llena el tambor de la lavadora, hará menos lavados. El consumo de energía para una lavadora medio llena es prácticamente el mismo que una lavadora llena. Mire, yo conozco gente que mete 4 interiores, 3 pantaleticas, perdónenme con la expresión, ¿verdad? 2 sostencitos y gasta un mundo de agua y de jabón. Y entonces, fíjate, deterioras la lavadora. Gastas agua, gastas electricidad, dañas la ropa y el jabón que no se consigue. Son 5 cosas. Pero nosotros somos tan tercos, y tenemos unas tan malas costumbres que hacemos eso. Fíjate, estamos gastando 5 cosas y no nos damos cuenta y después haciendo la cola para el jabón. O sea, es tremendo, ¿no? Y bueno, así somos complejos los seres humanos. ¿Ves? Después dice, usa adecuadamente el detergente. Su uso en exceso provoca que la espuma haga trabajar innecesariamente el motor de la lavadora. Y además necesitas más agua para sacar el jabón, porque si se queda con el jabón, ¿cómo está la ropa? Pichecita y tiene color a lavar. Ojo, ¿sí? Dice, elige lavados cortos. A veces le metemos toda la carga full de agua para 4 cositas. ¿Sí? Y hay que hacerlo con agua fría. El consumo de energía reducirá 6 veces y ahorrarás entre 20 y 50 litros de agua. El 90% de la electricidad consumida se emplea en calentar el agua y solo el 10% en mover el motor de la lavadora.
¿Ves? Entonces hay que lavar con agua fría. ¿Sí? Si usted agua con agua caliente, hay mucha gente, no, porque el agua caliente y tal, pero el agua caliente también deteriora más con el detergente. Entonces, ¿cuánto le cuesta a usted comprarse una ropita? Vaya pensándolo. ¿Sí? Solo ahorrando agua y electricidad puede hacer muchas cosas positivas en su vida. Por ejemplo, los que tienen secadora. Use la secadora solo cuando no pueda secar la ropa al aire libre. Está comprobado que el mejor bactericida para la ropa son los rayos del sol. Hay estudios científicos de eso. Y entonces la gente empeñada en el que tiene el secadora, ¿no? Yo por lo menos no tengo. No me hace falta. Pero la factura. Claro, esos son otros temas, son temas comerciales, ¿no? Pero que de alguna manera sí hay que hablarlos con la gente, porque hay muchas respuestas con respecto a eso. Sí, sí. Bueno, eso es otro tema bien específico comercial que se puede tratar en otra reunión, pero que digamos el objetivo de esta reunión pues es el ahorro, ¿no? El ahorro. Ajá. Claro, claro. Sí, eso ocurre, sí. La otra cosa dice, centrifuga al máximo la ropa en la lavadora para eliminar el exceso de agua. Podrás reducir hasta un 20% el consumo en la secadora. Generalmente las lavadoras que tenemos tienen centrífuga, ¿no? Entonces ahí quitan mucha agua y se puede aprovechar. O sea que eso pues realmente la gente lo hace en líneas generales. Quizás hay gente que la para de una vez, medio así, la tira de una vez en la secadora y lo que hace es dañar la ropa. También dice que un centrifugado de mayor velocidad es mucho más eficaz y consume casi lo mismo que uno de menor velocidad. Este lo pone más lento, póngalo más rápido y listo. Y ya resolvió el problema. ¿Sí? En cuanto a la parte de lámparas, ahí vemos varios tipos de lámparas. La primera, ¿se acuerda? La de arriba, el bombillo aquel de luz amarilla que todos teníamos, que ahora casi no se ve por ahí. ¿Verdad? Ahí hemos logrado ciertos avances en Venezuela. Después está la halógena. Fíjate que el de arriba, la vida útil es 1000 horas. Y solo el 5% de la energía consumida se convierte en luz. El resto se pierde en forma de calor, o sea, son muy calientes. ¿Ustedes saben por qué a veces en la cría de pollos ponen ese tipo de luz? Y en los que hacen flores, los que cultivan flores, ponen luz. ¿No han visto? Ajá. Los pollitos, ¿cómo calientan a los pollitos? Con un bombillo, pero el bombillo tiene que ser amarillo. Porque si usted lo pone de luz blanca, el pollito pasa frío. Pasa frío, en serio. Se los digo de verdad. Entonces hay que tenerlo así. ¿Por qué? Porque el bombillo amarillo lo que produce es calor. Y digamos el porcentaje o sea, el porcentaje de energía de que se convierte en luz es solo el 5%. ¿Sí? Fíjate, después venía el halógeno, que muchos hasta carros tenían eso, que la vida útil era entre 2000 y 40.000 horas, y 4000 horas, perdón. Eso genera mucho calor, mejora el color de la luz emitida, sí, aumenta eficacia luminosa, mejor que el otro. Pero después vino el fluorescente, ¿verdad? Y el fluorescente, ¿qué pasaba? Que duraba de 12.000 a 24.000 horas, es el que dura más, ¿no? Apenas se calientan, porque es luz fría, es luz blanca. Precisan de un equipo de arranque que es ¿cómo se llama? El cochinito ese que uno le dice, el balastro, que es el que hace que él prenda, ¿sí? El arranque no es instantáneo, hay que hacer eso, ¿sí? Ese es como el efecto de ese parpadeo que hacen los fluorescentes esos, ¿no? Y consumen de 4 o 5 veces menos que una bombilla incandescente. O sea, si vamos de abajo a arriba, pareciera ser que el que gasta más es el bombillo de luz amarilla. Y hasta llegar al que tenemos, que es el fluorescente compacto, que la vida útil es entre 8.000 y 14.000 horas. Apenas se calientan, el arranque no es instantáneo, pueden sustituir directamente la bombilla incandescente y consumen 4 o 5 veces menos
energía que una bombilla incandescente, ¿no? Y están las otras que son las lámparas de descarga, que son las últimas de halogenuro metálico, pero esas son para exteriores, ¿no? Entonces fíjate que Venezuela ha dado un gran paso en ese sentido, y ahí un poco el gobierno ha incitado a eso, a que todos cambiemos para luz blanca, ¿sí? O sea, porque además te ayuda a ver mejor. Hay gente que dice que hay efectos cancerígenos en la luz blanca, pero eso todavía no está totalmente, digamos, aprobado, ¿no? Son muchas cosas que las que pasan. Hay cosas, inclusive también así hablan del café, que el café es muy bueno por muchas cosas, pero también dicen que es muy malo para otras. Entonces habría que ver cuál es la verdad verdadera, ¿no? Hay que leer, hay que tener conocimiento de eso. Bueno, en líneas generales, pues simplemente ya hemos avanzado, hayamos hecho ciertos avances, pero no tan eficazmente como quisiéramos, porque entonces pareciera ser que estamos todavía en la situación de escasez. Entonces la propuesta es qué hacer nosotros los merideños y qué hacer los venezolanos. De alguna u otra manera, pues tenemos que ir a un ahorro tanto de la energía como del agua potable. Y eso comienza simplemente, en el caso nuestro, es por formación de hábitos. Si nosotros formamos hábitos, pudiésemos entonces ahorrar tanto energía como electricidad. Bueno, entonces esta era la charla de hoy, que es de ahorro de energía. Aquí se dieron unos tips interesantes y de alguna otra manera pues nos ha servido para que estemos dispuestos simplemente a darle oportunidad a nuestros hijos y a darle oportunidad a las generaciones futuras, para que ellos puedan hacer cosas que nosotros en este momento todavía podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues este es el momento de hacerlo. Si no, hacemos un cierre rápido y nos vamos a nuestras casitas.